Buena foto. Doc está grabando, pero no sé si está con el micrófono o... Ok, Perdón, ahora sí. ahora Perdón, sí. ahora sí. Ya. No, les decía en el fondo en general, estaba hablando harto, pero que la anestesia en equino ya es un tema bastante complicado, ya, y hay hartos factores que son los que van a influir para llevar a una buena anestesia, ¿no? Bueno, la anestesia en equino en general es un tema reciente, porque antiguamente solamente existía un par de sedantes, anestesia disociativa en el fondo, y chao, y tenía una gran mortalidad el equino, principalmente por los temas de que eh, hay una gran compresión, ¿no? del, del sistema respiratorio, ¿ya? Lo que hace que rápidamente se produzcan hipoxias, que no haya una buena ventilación, o posteriormente que no haya una adecuada perfusión a nivel de distintos órganos. Entonces, siempre ha sido bastante complicado lo que es la anestesia en equino, ¿ya? En este caso, vamos a... eh, existen, en el fondo, para que ustedes tengan en conocimiento, existen distintas, ¿ya? Combinaciones de drogas hoy día, ¿ya? Que pueden ser administradas para producir una anestesia de muy buena calidad, ¿ya? Y tanto como de corta, media y larga duración, ¿ya? Incluso como complemento de la anestesia inhalatoria, ¿ya? Para que haya un buen resultado posterior de la anestesia. ¿Ah? Eh, eh, la, en general, no sé si han oído ustedes el término TIVA, ¿ya? Total Intravenous Anesthesia, ¿ya? Puede ser mucho más segura en este caso y menos estresante que la anestesia inhalatoria. Así que solamente todos los productos los pone intravenoso, ¿ya? Lo que también nos trae un mayor control, ¿ya? De lo que es la duración de esta anestesia y si realmente estamos ya finalizando, podemos en el fondo hacer una muy buena recuperación, ¿ya? Ahora, esto, obviamente, nosotros sabemos de que esto se puede suplementar se puede mejorar aún con alguna suplementación de oxígeno, ¿ya? Ya sea con la máquina que uno le pone cuando con el ambú, por ejemplo, ya, actúa bastante bien. Está comprobado en el fondo de que cualquiera que sea, ¿ya? La combinación parenteral que se va a utilizar, ¿ya? En, res- en respiración espontánea siempre se produce una marcada hipoxemia, siempre, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta para, para antes de empezar a hacer alguna cirugía, que siempre va a haber una eh, menor cantidad o menor presión de oxígeno a nivel sanguíneo, lo que nos puede traer distintos problemas, tanto a nivel renal, por ejemplo, nivel cerebral, o incluso puede afectar en la posterior recuperación. Lo que, lo que a veces nos va a ayudar muchísimo para hacer en el fondo una buena oxigenación es la intubación del paciente, ¿ya? Eso nos va a asegurar de que las vías aéreas no se van a colapsar y va a tener una muy buena eh, intercambio gaseoso, ¿ya? Ahora, eh, siempre nosotros vamos a utilizar ¿qué son los?
adjuncts, en el fondo que decimos aquí. Son todos estos que nos van a hacer que la anestesia en sí, ¿ya? Tenga una menor concentración, porque la vamos a usar junto con algún sedante, por ejemplo, con algún inductor, que eso nos va a hacer de que la cantidad de anestesia total sea menor, lo cual nos va a traer una menor depresión cardio- cardiovascular, incluso Y ahí menor que está el uso aislado de los anestésicos inhalatorios. ¿Ya? Otra foto que estamos en terreno haciendo una cirugía nomás para que vean que esto es posible usarlo en terreno. Es importante considerar también, ¿ya? Que la administración prolongada de múltiples dosis, ¿ya? Puede llevar a un fenómeno que es de acumulación de las mismas, ¿ya? Prolongando el periodo de recuperación de este animal. ¿Ya? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando hagamos algo o estemos participando en alguna cirugía o estemos haciendo alguna anestesia, ¿ya? Que el uso, la administración prolongada puede llevar a que se aumente el periodo de recuperación. De todas maneras. Ahora, siempre va a haber una pregunta, decimos, ¿cuál es el mejor protocolo? ¿Ya? Pero, pero no va a existir un mejor protocolo en general, ¿ya? No podemos hacer una receta, ¿ya? Como para todos los protocolos, para todas las especies, para todas las cirugías que vamos a tener, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos que ver qué intervención vamos a realizar, ¿ya? Es muy distinto si es una osteosíntesis, por ejemplo, si es hacer una orquiectomía, por ejemplo, si es en el fondo hacer un corte, una neurectomía, por ejemplo, ya completamente distinto. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la duración ya estimada de la misma? También es algo que nosotros tenemos que considerar. profe, ¿Cuál es el? ¿Sí? Hola. disculpe que lo interrumpa, hola. ¿Esto es laboratorio o es clase normal que me acabo de No, no, es conectar? clase, no, clase normal, Ok, ¿ya? Normal. Que me pasó un tema ahí con mi disco duro, así que yo tuve que recurrir ahí a algo de emergencia. Me quedé ya, sin sí, disco duro. ok, gracias. ¿Ya? ¿Cuál es el grado de anestesia que nosotros debemos cubrir? ¿Ya? ¿Cuál es el estado general del paciente también? ¿Ya? Hay que considerar edad, estado nutricional, ¿cierto? Si es más tranquilo o no. Todo eso tenemos que considerarlo dentro de nuestro protocolo anestésicos. ¿Ya? Y obviamente los costos. ¿Ya? Para el equino en sí como especie, ya van a haber ciertas particularidades que debemos tener en cuenta al momento de hacer una anestesia. ¿Ya? Uno, el peso, obviamente. ¿Ya? El tamaño y la conformación de las grandes masas musculares. ¿Por qué esto? Porque nosotros podemos causar algún daño ya por demasiado tiempo que se esté comprimiendo un nervio o un músculo, por ejemplo. ¿Ya? Las características que tenga la cavidad bucal para poder intubar correctamente y la amplitud del tórax con respecto al tamaño de los pulmones. ¿Ya? También dentro de hay que considerar, como vimos en las primeras clases, ¿ya? Que no es lo mismo un animal que esté delgado, muy delgado, o un animal que esté pasado de peso o con obesidad. ¿Ya? Acuérdense que todos estos productos se van a ir acumulando ¿ya? dentro, dentro de la grasa de depósito. Por lo tanto, me puede traer un mayor tiempo de recuperación, ¿cierto? ¿Ya? Que es lo que vimos en las primeras clases, ¿se acuerdan?
que es importante en este caso es la conformación del diafragma, ¿ya? Y el peso que las vísceras abdominales sobre el tórax van a limitar su expansión, ¿ya? Y eso es lo que en el fondo nos va a traer algún tipo de hipoxia, ¿ya? Además, lo que tenemos que ver es edad, sexo, la raza, ¿cierto? ¿Ya? El, eh, eh, que lo importante que también el estado de conciencia y el color de las mucosas, ¿ya? Como dije yo, es bien, como decía antes, es muy importante lo que es el color de mucosa y el llenado capilar. Esas son cosas que tienen que tener en cuenta sí o sí, ¿ya? Y eso obviamente va a ir de la mano con la ocultación de los sonidos cardíacos, ¿ya? Cualquier cosa me van consultando al tiro, por favor, ¿ya? Ningún problema. Ok, ya. Por todo esto que nosotros, que le estoy diciendo ahora, ¿ya? El equino está mucho más expuesto, ¿ya? A complicaciones como cuáles, como hipoventilación, hipoxemia, hipercapnia y una hipotensión, de todas maneras, ¿ya? Y lo que decía después fue el tiempo de recompensa, el síndrome de miopatía o de neuropatía postquirúrgica, ¿ya? Que son las cosas que nosotros no queremos que ocurran, ¿ya? No podemos permitir que ocurra eso, que haya algún riesgo de que se dañe algún nervio por alguna compresión que tenga, ¿ya? Por efecto de la gravedad, ¿ya? También dificultad para su recuperación, ¿ya? Que no se pueda poner en pie. Por ejemplo, si usamos algún, algún mayor dosis de relajante muscular, por ejemplo, ¿ya? Que nos va a traer, claro, una excelente relajación durante la cirugía, pero a la vez nos va a aumentar el tiempo en que el caballo se va a poner de pie. Entonces, eso también nos va a aumentar que haya un mayor riesgo de que haya un síndrome de miopatía o de neuropatía, ¿ya? También el caso que se los comenté hace un minuto cuando incluimos algunos medicamentos, ¿ya? Que era que podría traer riesgo de cólico porque se puede producir alguna detención del tránsito y del movimiento intestinal. Por eso nosotros tratamos que las cirugías se hagan en ayunas. El equino, ¿cierto? El decúbito va a comprometer significativamente lo que es la ventilación alveolar. Mucho, ¿ya? Disminuyendo, por ende, la capacidad pulmonar del animal, generando una hipoxia por colapso alveolar, ¿ya? Alveolar. Se van a comprimir los alveolos por el peso mismo del caballo, ¿ya? Produciendo esa hipoxia. Por lo tanto, tenemos que tener una tanto una posición como una duración de la cirugía que que nos evite que esto se venga a producir. ¿Cuáles son los fármacos que mayor vamos a utilizar nosotros cuando hay alguna anestesia equina? ¿Ya? Los cuales se van a encontrar en el fondo en seis elementos. Uno, sedantes y tranquilizantes. Como les dije antes, esto va a disminuir también la cantidad total que vamos a usar de anestesia, ¿ya? Tanto los sedantes como los tranquilizantes. Analgésicos, ¿ya? Alfa 2 agonista, analgésicos opioides, ¿ya? Anestésicos disociativos, son los que más vamos a usar y que se usan también mucho en clínica de pequeños animales, ¿ya? Disociativos, algunos hipnóticos, ¿ya? Y anestésicos locales. Nosotros con esta anestesia local, ¿ya? Que muchas veces se puede podemos decir, oye, ¿para qué vamos a gastar en anestesia local si el animal está dormido? ¿Ya? Pero acuérdense lo que vimos en la clase de sistema nervioso, que había, que se mantenían, ¿no? Algunos impulsos nerviosos que van a hacer que pese a que el animal esté durmiendo, sienta, entre comillas,
¿ya? El cerebro siente igual, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar porque eso nos va a ayudar a que en la recuperación haya menor inflamación, haya menos dolor y a la vez vamos a usar menos también anestésicos, ¿ya? Por supuesto, para toda la especie va a ser igual, ¿ya? No nos olvidemos de que la anestesia general en sí tiene que ir siempre acompañada por por una anestesia especial local en los casos que sean necesarios, ¿ya? Primero, sedantes y tranquilizantes, ¿ya? Aquí, un ejemplo que nosotros usamos mucho es la acipromicina, en esa forma más o menos, de la que para ahí, como, como premedicación. El pic de efecto que se mantiene es más o menos a los 10 minutos. Escribe, se escribe que el pic es a los 20 minutos, ¿ya? O centro venoso, pero más o menos entre los 10 y 20 minutos ya hace su efecto como premedicación, ¿ya? Ahora, si es que esto se usa intramuscular, el pic efecto va a ser a los 40 minutos. Esto tenerlo en cuenta, porque muchas veces el animal es inyectado con el producto, ¿ya? Se espera, por ejemplo, ¿ya? 5 minutos cuando ya tiene los primeros síntomas y nos damos cuenta de que el animal no está preparado. Tengan esto en consideración cuando se haga algún, eh, algún procedimiento, que tienen que esperar el tiempo que sea necesario. ¿Cómo nosotros vamos a darnos cuenta de que el animal está ya entrando en un plano de sedación? ¿Ya? El animal va a presentar indiferencia al medio, ¿cierto? Inmovilidad y algún grado o leve grado de ataxia, ¿ya? Acuérdense, y con estos sedantes y tranquilizantes, acuérdense, vamos a disminuir también la cantidad de anestesia, sobre todo anestesia disociativa que vamos a usar, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Diazepam, midazolam, ¿ya? Acá estas benzodiazepinas tienen un efecto ansiolítico, ¿ya? Como un relajante muscular también, ¿ya? Anticonvulsionante, y van a potenciar el efecto tanto de las drogas inhalatorias como de las drogas inyectables, ¿ya? No se deben administrar solas, ¿ya? Solo en caballo adulto, ¿ya? Tiene que usarse en combinación, ¿ya? Porque puede producir mucha ataxia, ¿ya? Incapacidad de moverse, e incluso decúbito al tiro, ¿ya? Entonces tienen que usarse asociadas. Aquí, ¿para qué usamos en el fondo esto, Pesopan, por ejemplo, ¿ya? Se asocia generalmente con anestésicos disociativos, como el caso de la ketamina. ¿Esto para qué? Para evitar los efectos colaterales de estos últimos, que son excitación, convulsiones y rigidez muscular, sobre todo rigidez muscular, ¿ya? Lo vamos a usar. Realmente en cochillo esto se utiliza sin combinar, ¿ya? ¿Ya? Que es distinto a cómo actúa en el caballo adulto, ¿ya? Los agonistas alfa 2, ¿ya? Ese es otro tipo, ¿ya? Agonistas alfa 2. El mecanismo de acción, ¿cierto? Es mediante a los receptores alfa 1 y alfa 2 y de esta forma van a actuar como van a cumplir una excelente función como analgésicos y sedantes, ¿ya? Que eso es lo que estamos buscando. Sus efectos se van a evidenciar en un pic de entre 3 a 5 minutos, ¿ya? Aproximadamente.
los animales van a estar también indiferentes al medio, bajan la cabeza, en fondo, extienden la nuca, ¿ya? Hay una flacidez del labio inferior, ¿ya? Y protrusión del pene, nuevamente. Tienen, ¿ya? Tienen ciertos efectos adversos, ¿ya? Que pueden presentar reacciones violentas a pesar de estar sedados, ¿ya? Puede presentar edema facial, nasal, bloqueos también auriculoventriculares, ¿ya? Descenso de la presión arterial, ¿ya? Y descenso también de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Esto es en casos aislados, ¿ya? Pero ustedes tienen que tenerlo en consideración igual, de todas maneras. Dentro de los más que tenemos acá que se, que se conocen o que usamos mucho más, tenemos el caso de la silacina, ¿ya? Silacina, relación aquí en fondo alfa 1 alfa 2 va a ser 160 alfa 1, ¿ya? Aproximadamente, ¿ya? Y en esa dosis más o menos, ¿ya? El 5 1,1. Aquí se ve claramente cómo se cae el labio inferior cuando hacemos esta premedicación. La metformina, ¿ya? En relación alfa 1 alfa 2 va a ser 1620 a 1, ¿ya? Provee mayor analgesia, ¿ya? Mucho mayor analgesia, por ser 10 veces más agonista alfa 2 que la silacina, ¿ya? Entonces, entonces también tiene, es un efecto, un efecto que podemos aprovechar, ya que tiene una alta analgesia. Eso para nosotros es muy bueno porque a la vez podemos bajar el uso también un poco más de la especie. Analgésicos opioides, en general, los opioides, ¿ya? Son unos excelentes analgésicos, ¿ya? ¿Se acuerdan que lo vimos en su minuto? Bueno, cuando vimos analgesia, ¿ya? Que pueden ser utilizados en cualquiera de las etapas de la anestesia, ¿ya? Tanto en bolo o durante la premedicación, ¿ya? O con forma de infusión continua, por ejemplo, ¿ya? Su mecanismo de acción se va a producir actuando sobre receptores específicos, ¿ya? En el sistema nervioso, ¿ya? El, eh, el- Tienen sí algunos efectos ya que van a ser adversos, que van a producir desorientación, ¿cierto? Ac- Actividad locomotora aumentada en ciertos casos, ¿ya? Sudoración, hiperventilación, ¿ya? Ataxia también, ¿ya? Pero otra cosa en el fondo es que ustedes conozcan que es solamente el caso no es siempre en el fondo, ¿ya? Lo que sí hay que tener en cuenta en estos casos es que se, se puede producir disminución de los movimientos intestinales. Por lo tanto, eso sí es importante para nosotros para evitar lo que se produzca posterior a a un procedimiento o una cirugía, algún tipo de cólico por impactación. Morfina, por ejemplo, en dosis, ¿ya? Su efecto analgésico va a durar 4 horas, ¿ya? A la dosis de 0,1, ¿ya? Proporciona una excelente analgesia, muy buena, ¿ya? Y prácticamente no tiene o no produce efectos adversos. La podemos usar endovenosa o intramuscular, en este caso. Y acá, esto en el fondo es súper importante porque lo vamos a usar también tanto en clínica menor
mayor, que son los anestésicos disociativos, ¿ya? Ustedes conocen, son la ketamina, por ejemplo, ¿ya? Este grupo, que son de los anestésicos disociativos, se va a caracterizar por producir una rigidez muscular, ¿ya? Y distintos grados de analgesia, ¿se me entiende? ¿Ya? Aquí, en el caso del equino, siempre se ocupa acompañado de sedante, hipnótico, relajantes musculares, ¿ya? Y analgésicos, para en el fondo utilizar algunas anestesias de corta duración, ¿ya? Si, los, si administramos estos anestésicos disociativos, ¿ya? Como única droga, solo, ¿ya? Van a producir rigidez muscular, ¿ya? Fuertes espasmos musculares, movimientos involuntarios, sudoración, convulsiones, en ciertos casos, ¿ya? En algunos casos, cuando tienen estímulos anormales, pero no es muy común, ¿ya? En general es una droga bastante segura, este fondo a los a lo, con, lo, con las dosis necesarias. La, la ketamina, ¿ya? Es una de las principales drogas inductoras en equino, ¿ya? Mm, se usa no muchísimo, igual en clínica menor, ¿ya? Se usa bastante, ¿ya? Tiene un efecto cardiovascular, ¿ya? Por lo que es ideal utilizarlas en el fondo para, para anestesias a campo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a aumentar la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Entonces nos vamos a tener una mayor irrigación, ¿no? en todo el sistema muscular y los órganos internos, ¿ya? Va a ser un excelente titubante o un compañero en la anestesia inhalatoria, ¿ya? Su acción dura más o menos eh, 30 minutos aproximadamente, ¿ya? Lo que es lo suficiente tiempo para que podamos hacer algún procedimiento corto, ¿ya? Y es una droga súper segura. Ahora, se, se, se recomienda, ya, por Pauación en general, es, es combinarla con unas drogas que son relajante muscular, como un clonazepam, midazolam, ¿ya? Que eso nos van a ayudar bastante para para la misma cirugía y para poder en el fondo hacer algún movimiento después con el animal. Lo mismo en principio, bueno, Doc, sí. consulta. La ketamina también se utiliza para como analgesia. O sea, la ketamina es un anestésico ¿ya? Que tiene buena analgesia, Ujú, ¿ya? Entonces, puedes tú también usar menor cantidad de algún analgésico, pero, pero en todo caso yo siempre prefiero utilizar analgésico de todas maneras, ¿ya? claro, Así podemos. Ujú. la ketamina se puede usar en infusión continua también, aparte de bolos. Se usa mucho, por lo que tengo entendido y lo que he visto, el TLK, que es el tramadol, lidocaína y ketamina para dolores como agudos. Sí, sí, mira, por su composición, justamente esa mezcla que dices tú es súper fuerte, ¿ya? Ujú, Y que produce en el fondo una muy buena analgesia, súper buena, ¿ya? Sobre todo cuando es, como decir tú, en infusión continua, ujú, ¿ya? Ahora, lo que sí tienes que tener, ¿cómo se llama? Eh, consideración que produce eh, 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 provoca un estado disociativo,
¿ya? O sea, Ya. el animal parece despierto, ¿cierto? Tiene los ojos Mm, abiertos, tiene presente el reflejo corneal, de todas maneras, pero mm, está inconsciente y está con analgesia. ¿Ya? Entonces, hay, lo bueno, como dije recién, ya mantiene la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Es una de las cosas buenas que tiene, ¿ya? ya. El, Sí, ahora pero, teníamos un paciente con eso que es un perrito que llegó mordido el sábado en la noche por 6 perros. ya, uf, uf. Entonces Bueno, estaba entonces con la verdad, TLK, el guatón estaba despierto, estuvo despierto todo el rato y con la infusión continua. ya, ya. Claro, ahí ha sido dosis bien, más que nada dosis, eh, ah, ¿cómo se llama? Analgésica, Sí, sí, no fueron en ¿cierto? dosis altas, fueron como, tampoco Sí, en dosis mínimas, fueron como mantención. ya. Ahora, pero en sí es un potente analgésico somático, Ujú, súper potente. ¿Ya? ya, Entonces, por eso lo puedes utilizar como en ¿cómo se llama? En esos casos. Ahora, ¿por qué? Porque también tiene una escasa analgesia visceral. ¿Ya? claro, Entonces, como bien dices tú, en los casos que tiene perros mordidos en el fondo por otros perros, es un excelente analgésico. Así que como si tú usándolo está súper bien. súper. Gracias, Doc. ¿Ya? Ahora, acuérdense que también esta droga tiene metabolismo hepático y Mm, excreción renal. ¿Ya? Por eso es lo que decía yo que hay que cuidar también la perfusión. claro. ¿Ya? Para no tener algún daño renal asociado. ¿Ya? Porque Mm, sabemos que si hay baja perfusión, mm. ya que en este caso la ketamina sí aumenta la frecuencia, entonces es más fácil mantener una perfusión. Pero si hay algún grado de hipoxia mayor, puede haber algún drama ¿cómo se llama? La enfermedad Eh, prorrenal. sí, sí, justamente. Por la presión arterial media. Claro, porque no hay Mm, poca en el fondo perfusión. eh, perfusión, ¿no? Ah, entiendo. Ya. Entonces y eso en canino en el fondo se usa, Mm, hablando como anestésico, ya en sí, ya lo mm. puedes usar todo intramuscular, intravenoso, ¿cierto? Mezclado Es que se también usa con sí, la diazepam. queta en general. Sí, sí, Ujú, justamente. Sí, sí, se le quitan nomás, ¿ya? Pero también si es que está la posibilidad, usar algún relajante muscular también, claro. ¿ya? Eso ayuda harto, ¿ya? Por ejemplo, Clozapam, ejemplo, Ujú, es lo que más pueden usar. En gatos puedes usar más también benzodiazepina, sí. ¿ya? En gatos se usa un poco más con Y en benzodiazepina. gato se usa más mida que diazepam, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, 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 Ya. se usa mucho mejor, ¿ya? Ahora, acordémonos que esto también tiene algunas contraindicaciones, ¿ya? Ujú, Por ejemplo, en caso de trauma craneal, ¿ya? O que haya en el fondo alguna hipertensión intracraneana. claro. Acordémonos que esto va a producir tanto un aumento de la presión intracraniana y Ajá. también un aumento de la presión intraocular también. Es ¿Ya? como como el del Dexa. El Dexa genera la dexametasona. Aumento de la presión, claro, 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 estamos hablando del mismo efecto y en distintos, eh, a distintos niveles. ¿Ya? claro. Puede producir glaucoma también. ¿Ya? Y en ese caso, Entonces, ¿no? Como para evitar por ejemplo, si tenemos un animal con no sé, politrauma y con presión intracraniana, intraocular alta, se ya, puede utilizar, por ejemplo, para el dolor y aparte de esto, complementar con NaCl al 10%. justamente, Ah, justamente. ya, Tienes que ver ya. ahí para que haya
para que no se aumente la presión, que haya cierto grado digamos, deshidratación en el cuerpo, Claro, ¿ya? Pero sí, excelente, po. están sumando todas las cosas que vimos antes. Excelente. Ya, bacán. ¿Ya? Así Ya, que súper. todo eso es lo que tenemos que ver en el caso de que tenemos que hacer alguna anestesia con ese fármaco y Mm, sabemos que tiene esta, por ejemplo, trauma craneal, ¿ya? mm, Hagamos otra cosa, ¿ya? Con suero, por ejemplo. claro. Así que excelente, Ya, súper. Gracias, Doc. ¿ya? ¿Ya? Así que está súper bien la revisión ahí, el seguimiento del caso. Súper. Eh, Continuando con esto mismo, ya tenemos también los hipnóticos. ¿Ya? Estos, estos han sido utilizados durante los últimos 50 años como para producir anestesias cortas, ¿cierto? Y como anticonvulsionantes, ¿ya? Todavía se siguen usando. ¿Ya? De todas maneras, ¿ya? Se clasifican según su tiempo de acción, acción corta, ya, de 30 a 60 segundos, acción ultra corta, 20 segundos, como el caso del tiopental, ¿ya? Y su efecto puede durar entre 5 minutos a 15 minutos, ¿ya? ¿Ustedes en la clínica todavía usan el tiopental? ¿De repente o no? La eutanasia. Eutanasia. Tío Pa Pental eutanasia. con T61. Ya, 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 ya. Pero no es el caso para hacer alguna cirugía, no, pues no creo. No. No, no, cirugía normalmente con propo. Propo y... ¿Y qué ¿Qué? más? No hay inducción. Sí, la quieta. Tiraqueta, claro, El cuando hace Duferel. la inducción. Sí, ya. Biopental, pese a que en el fondo hay otras drogas, todavía se utiliza, ¿ya? Pero obviamente tiene distintas, puede producir una apnea bastante prolongada, ¿ya? Lo bueno es que puedes usarlo en infusión continua o en bolo, en el fondo, ya en caso de que el animal se haya de despertar, lo vas usando como de a poco. Lo que sí tiene, fondo, como decía, apnea y pueden producir hipoventilación. Por lo tanto, es otro truco más que estaríamos jugando ahí con eso, ¿ya? Y importante es que tiene que ser endovenosa estricta, ¿cierto? Si no, en el fondo se produce necrosis tisular. Entonces, que eso tengan muy en consideración, por si acaso. Ya, dentro de la activa, como que era, que es lo que más se utiliza ahora en estos minutos, ya, súper seguro, súper bien seguro más que nada, ya, tenemos en el fondo intervenciones que pueden durar de corta duración, ¿cierto? Ya, intermedia, que, que de 30 a 90 minutos, y intervenciones largas, que son más de 120 minutos, ¿cierto? Eh, pero en general las que más vamos a utilizar son las intervenciones cortas, ¿ya? No más de 30 minutos. Con eso ya estamos en fondo para hacerlo, estoy hablando al terreno, ¿ya? En condiciones de terreno, ¿no? Que va a ser lo más seguro en este caso. En, en, en general, la Tibanet, ¿no? Ya, que es la total intravenous anestesia, ¿ya? Es una técnica en que
todos, ¿cierto? Todos los agentes ya anestésicos se van a administrar por vía intravenosa, ¿ya? Y esto nos permite no utilizar anestésicos inhalatorios, ¿ya? Su objetivo va a ser mantener un plano anestésico más o menos estable, ¿cierto? ¿Ya? Mediante una infusión continua, ¿ya? Que van a producir ¿qué? Hipnosis, ¿cierto? Analgesia y relajación muscular. Eso es lo que estamos buscando, ¿ya? ¿Cuál es la base de esto? Bueno, es que podamos mantener una concentración plasmática constante, ¿ya? De todos los agentes anestésicos y analgésicos, ¿ya? ¿Mediante qué? Una infusión continua, ¿cierto? O, o también en caso de bolos, pero en forma súper controlada, ¿ya? Ese es el principio del activo, ¿ya? Los fármacos que vamos a usar debieran hacer que, que tengan una rápida distribución, ¿ya? Que tengan un efecto bastante rápido, ¿ya? Que tengan también un metabolismo rápido, porque nosotros eh, lo que queremos lograr es que el animal en sí se recupere también rápido, ¿ya? Esa es la idea. Y que tengan también escasa acumulación. Ahora, si juntamos todos estos factores, ¿ya? Debemos a la vez tener claros de que la edad, el sexo, ¿ya? La conformación clase que tenga, cantidad de masa muscular, todas esas cosas nos van a hacer em, eh, eh, considerar distintos factores previo a hacer la relativa, ¿ya? Esto, ¿qué es lo importante que tiene esto también? Que en comparación, esto tiene bajo costo, ¿ya? Va a mantener en cierto sentido los reflejos, ¿ya? Por lo tanto, podemos hacer un seguimiento bastante efectivo de la anestesia, ¿ya? Y tiene en el fondo una recuperación rápida, ¿ya? Y tranquila, si es que obviamente vamos a dosificar en forma correcta, ¿ya? Yo en el fondo no la recomendaría para alguna cirugía de más de 90 minutos. O sea, eso sería como, ¿cómo se llama? Como máximo, no creo que más. ¿Y, y cuáles serían en el fondo estas ventajas relativas, ¿cierto? Que no requiere equipos de anestesia, por ejemplo, inhalatoria, ¿ya? Hay mucha menor contaminación ambiental, ¿ya? Y especialmente en el caso de la ketamina, ¿es eso? Hay una gran estabilidad cardiovascular, recuperación rápida en el fondo, ¿ya? Y es útil en situaciones de campo, ¿ya? Donde no tenemos disponible alguna anestesia inhalatoria. Como todo esto, sí tenemos en el fondo que tener cuidado en la sobreposificación. O sea, siempre hay que estar en el fondo pendiente de la dosis y también estar siempre monitoreando ya en forma continua frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, reflejo, la oxigenación. Todo eso tenemos que estarlo siempre monitoreando, de todas maneras. ¿Ah? Aquí tengo unos
protocolo en el fondo, lo vamos a ver, parémonos 10 minutitos, yo pa- Ok, nos Doc. vemos nos vemos a las 8:30. Sí, no hay problema. Muchas gracias. Ya. Unos protocolos, aquí más o menos que los podemos usar. Esto básicamente tirado a Kino, ¿ya? En el caso de la directiva para intervenciones de corta duración, ¿ya? Menor a 30 minutos en general, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Silacina, ketamina, diazepam, ¿ya? No es muy distinto a lo que podemos utilizar, ¿cierto? En clínica de pequeños animales, ¿ya? Aquí en el caso de la silacina, entonces, de 1 miligramo por kilo endovenoso, ¿ya? Con eso esperamos más o menos de 3 a 5 minutos, ¿ya? Y luego voy a aplicar ketamina en en esa dosis aproximadamente, ¿ya? 2,2 miligramos por kilo endovenoso, más diazepam o midazolam en la misma jeringa. Eso me va a producir una anestesia de aproximadamente 20 a 25 minutos. Así entonces, así de, ya, y con un derribo bastante, ba- bastante seguro debido al uso del diazepam, ¿ya? Que en el fondo va a empezar como a fallar un poco los miembros posteriores, el equino se va a sentar y luego se hace eso, un derribo súper, súper fácil. Esto seguimos hablando en terreno, por si acaso. Acá tengo otro que puede ser metformina, ketamina y diazepam, ¿ya? Metformina, ¿ya? Se espera en el fondo también 3 a 5 minutos, ¿ya? Luego puedo aplicar ketamina en la misma dosis más el diazepam en la misma jeringa, ¿ya? Junto, y me va a dar más o menos una anestesia de 20 minutos aproximadamente, unos 20, 25 minutos, ¿ya? Como ven, son anestesias cortas para hacer ciertos tipos de procedimientos cortos, ¿ya? Y de forma súper segura y de una recuperación bastante segura también. Acá tenemos el fondo para intervenciones un poco más largas, ¿ya? Que aquí sí vamos a usar solución de guaifenicinas, ¿ya? Con un triple goteo, ¿ya? Que sería guaifenicina, ¿cierto? Silacina y ketamina, ¿no? Previa inducción, ¿cierto? ¿Ya? Se administra más o menos del principio en un chorro bastante largo, aproximadamente de los primeros 250 ml, para luego pasar a un goteo un poco más lento a efecto. Esto de la guaifenicina, ¿ya? Lo malo de esto es que necesita un poco más de volumen, ¿ya? Ah, acá. Acá se va simultáneo en el fondo a que haya se va a aumentar o se va a disminuir el goteo dependiendo de los requerimientos que tenga el paciente. Entonces, en general, pues tenemos la medicación, silacina, ¿ya? Luego esperamos que esté 5 minutos, ¿ya? Ketamina en la misma dosis más diazepam en la misma jeringa, ¿cierto? Y como dosis de mantenimiento, ¿ya? Tenemos la solución de guaifenicina al 5 o al 10%, puede ser, ¿ya? Más 20 ml de ketamina, 10%. Entonces, con todo eso, hacemos un triple goteo, ¿ya? Y se administra más o menos a una razón de 1 a 1,4 ml por kilo por hora,
Y así pues, podemos mantener una anestesia un poco más larga. ¿Ya? Recuperación en general es de 1 hora luego de los 90 minutos de la anestesia. ¿Ya? Ojo, esto nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que estar en el fondo presente, ¿ya? No dejar que el animal se recupere solo, ¿ya? Tenemos que estar ahí ayudando a que posteriormente, calculando los tiempos, todo eso, para que el animal pueda recuperarse de una forma lo más tranquila posible, ¿ya? Acá podemos llevarlo también esto con el caso de usar midazolam, ¿ya? Ketamina y metformina, ¿ya? Pero lo más común es usar, como les decía, el clozapam, en el caso de los botes, ¿ya? Acá, con esto, con el midazolam, la recuperación va a ser un poquito más larga, ¿ya? Un poquito más o menos, ¿ya? Pero igual es un buen protocolo para tenerlo en cuenta, de todas maneras. Yo uso más el anterior con diazepam. Aquí tenemos otra opción que es el doble goteo, ¿ya? Y tenemos solución de ketamina con silacina y con una premedicación de silacina a dosis de 1,1 miligramos por kilo endovenoso, ¿ya? Em, Aproximadamente eh, eh, luego de esa premedicación, después usamos ketamina en las dosis ya normales, más midazolam en la misma jeringa también. Y, y como mantenimiento, vamos a tener un suero, un ml, ya ponemos 10 ml de ketamina más silacina, ¿cierto? Y se va administrando a efecto, ¿ya? Ahí tenemos una especie de más o menos 45 minutos con una recuperación de 20 a 25 minutos, un poquito mejor. Aquí tenemos lo mismo, ¿ya? Solución de ketamina, silacina y diazepam, ¿ya? Con medicación también de silacina, ¿cierto? ¿Ya? Ketamina, midazolam. Y de mantenimiento, ¿ya? Tenemos suero fisiológico, ¿cierto? Donde vamos a agregar 5 ml de silacina, 10 ml de ketamina y 6 de diazepam para eh, eh, ma- mantener más o menos una anestesia de 45 minutos con una recuperación de más o menos media hora, ¿ya? Todos estos protocolos obviamente están como un poco probados, ¿ya? ¿No? Pero sigo yo haciendo el protocolo que es con Diazepam. Acá. Ahora, en el caso de TIVA, para intervenciones más largas, en el fondo casi después de 120 minutos, ¿ya? Se han realizado estudios con propofol, ¿ya? Con el fin de prolongar un poco más la TIVA, ¿ya? Eh, pero aún así, a dosis de anestesia quirúrgica es muy represor, ¿ya? Del centro respiratorio. Por lo mismo, en el fondo, hay que utilizar ventilación asist- asistida en este caso, ¿ya? No, no sería en el fondo muy.
recomendable, ¿ya? Eh, de- Debido a su poca analgesia y su alto costo, ¿ya? Y los grandes volúmenes que van a utilizar. Y además, como dije recién, por su gran depresión respiratoria que tiene, ¿ya? Hace en el fondo que se opte para una anestesia un poco más larga, ¿ya? Que se use en el fondo anestesia inhalatoria, ¿ya? Yo no me arriesgaría a algo con anestesia más larga, ¿ya? Aquí hay un caso un poquillo, ¿ya? Que eso se usa más, que tiene menores cantidades, donde se puede usar con mayor seguridad, ¿ya? En caso de potrillo, sí. Ah, ya. Como les decía yo antes, los adjuncts, en el fondo, que son estos como premedicaciones, me van a reducir en sí a utilizar la dosis de anestésico inhalatorio a utilizar, ¿ya? La TIVA, ¿ya? Y los adjuncts para producir generalmente menor depresión cardiovascular que los anestésicos inhalatorios, ¿ya? Mucho menor, ¿ya? Eh, Como dije también al principio, esta misma administración prolongada de múltiples dosis, de múltiples drogas, ¿ya? Van a llevar a que haya acumulación de las mismas, ¿ya? Por lo tanto, se puede producir un aumento en el periodo de recuperación. Esto no lo vamos a ver mucho. Aquí les quiero mostrar una técnica que es bien, que es en el fondo como la hacemos para que la tengan en consideración, ¿ya? Que es la orquiectomía, que es uno de los procedimientos que ustedes se van a encontrar en forma rutinaria, ¿ya? En caso que se dediquen tanto a equinos, por ejemplo, ¿ya? Se van a encontrar súper rápido con eso. Es, es uno de los procedimientos más comunes que se realizan a campo, ¿ya? Y en general se van a realizar dos tipos de técnicas quirúrgicas. Una que se denomina castración abierta, que es la tradicional, ¿ya? Y la otra que es la castración cerrada, que aquí vamos a explicar por eso, ¿ya? Si bien la osteotomía es un acto bastante corto, simple y de rutina, ¿ya? Es en estas donde las anestesias van a ser un detalle súper importante para poder efectuarla con éxito, ¿ya? Tanto en la realización de la técnica como en su recuperación, ¿ya? Antiguamente se hacía solamente con sedante, lo que no era lo que hoy día, cuando eso es impensable, ¿ya? Hacerlo solamente con sedante, ¿ya? Aquí, más o menos, vemos ahí en el fondo la posición del caballo en el fondo para una orquiectomía, ¿ya? La misma posición. ¿Qué debemos tener en cuenta, ¿ya? Antes de hacer una orquiectomía? Uno, el peso del paciente. Eso, de todas maneras, sí o sí, es uno de los puntos súper importantes a considerar, ¿ya? Otro, el tiempo entre la administración de las drogas, como les decía antes, los tiempos que se deben cumplir, ¿ya? Para que hagan efecto ciertas drogas, ¿ya? Para no apurarnos con eso.
debe haber también una correcta combinación de las drogas que vamos a hacer, ¿ya? Una analgesia quirúrgica y también una analgesia postquirúrgica, ¿ya? Consideremos que un animal que tenga mucho dolor se va a recuperar de una forma muy distinta a un animal que no sienta dolor en el postoperatorio, ¿ya? El, si usamos en el fondo, ¿ya? Que es como una máxima, con más drogas, más analgesia, vamos a tener más efectos adversos y por lo tanto vamos a tener mayor tiempo de recuperación. Por lo tanto, tiene que ser un procedimiento corto y con las concentraciones de tanto anestésico como analgesia bastante eh, segura por parte de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso? ¿Ya? Anestesia infiltrativa local en el corredor plasmático y también intratesticular. Esto ayuda muchísimo, ¿ya? La cuestión que ustedes van a ver con la recuperación ayuda muchísimo, incluso ni siquiera se inflama, ¿no? Al haber una buena o una mejor anestesia, ¿ya? Analgesia también postquirúrgica con antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Vamos a ver. En el caso de la fenilbutazona, ¿ya? En general se da antes de la cirugía, ¿ya? Antes, para que ya haya un techo en el fondo eh, eh, analgésico y antiinflamatorio. Ahora, ojo en el fondo con el uso aquí de, de juntar en el fondo, que tengan en consideración, ojo con la interacción entre medicamentos, ¿ya? Ejemplo, fenilpotazona con tiopental. ¿Qué pasa? Ambos fármacos, ¿ya? Se van a unir fuertemente a las proteínas plasmáticas, o sea, del albúmina, ¿ya? En caso cuando se unen juntos, ¿ya? Eh, la fenilbutazona va a desplazar al tiopental de su unión a las proteínas plasmáticas, ¿ya? Esto va a hacer que se aumente la fracción libre o activa, ¿ya? Del tiopental en el plasma, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener un efecto anestésico exagerado, ¿ya? Y un riesgo de depresión severa del sistema nervioso central, ¿ya? Por lo tanto, con esa interacción vamos a tener una depresión respiratoria súper profunda, ojo, ¿ya? Puede haber un colapso cardiovascular, ¿ya? Incluso un paro cardiorrespiratorio y en el caso de que ocupa esta, en el fondo, que ocurre en un menor grado, podemos tener una recuperación mucho más, más prolongada y lenta, ¿ya? Puede haber en el fondo alguna potencial toxicidad hepática o renal, ¿ya? En el caso de que si el animal ya está recibiendo AINES, ¿ya? Entonces, ojo con eso. No mezclen en fondo fenilbutazona con tiopental, ¿ya? Ya sea en forma conjunta o en tiempos cercanos, ¿ya? No no lo utilicen, en el fondo. Mejor usen, si es que el paciente necesitara, en el fondo, ¿ya?
analgesia o pre o postquirúrgica, usen otro tipo de AINE, ¿ya? Como puede ser clonicino, por ejemplo, ¿ya? Meloxicam, por ejemplo, algo así, ¿ya? Em, Ahora, en el caso si el paciente ya recibió, ¿ya? Fenilbutazona, ¿ya? Pueden usar ketamina, ¿ya? No usar en el fondo tiopental, en el caso de que vengan. Y obviamente asegurar una muy buena hidratación, ¿ya? Y para mantener una buena función renal, ¿ya? Ese es el caso de que no hay que, no hay que mezclar en el fondo la diputazona con tiopental. ¿Ya? Se los dejo como Profe, dato. Sí, pongámonos en el lugar de que estos dos únicos AINES que hay. ¿Con cuánto tiempo en separación puedo administrarlo? no lo haga. ¿Nunca? No, ¿Con no ningún hay. tiempo, así como de un día para otro o algo así? Mejor no lo haga. Ah, ¿Ya? ya, No se lo recomiendo. ¿Ya? ya, profe. Gracias. Preferiblemente cambiar la cirugía. ¿Ya? Si solo tiene tiopental y fenil, no lo haga. ¿Ya? Ya, Mejor profe. que no. Mejor que no. Ujú. Cámbiese a ketamina. ¿Ya? Ya, Manda a comprar gracias. ketamina o algo así, pero no lo haga con tiopental. Pues voy a tener una muy mala eh, sor- sorpresa. Profesor, ¿Yes? ¿Sí? ¿puedo hacer una consulta? Por supuesto. Lo que pasa es que quiero saber, o que usted me pueda, de cierta forma, ayudar a entender este concepto de cuando uno está en una cirugía, muchas veces se realiza una instilación con lidocaína. Ya, Muy usado, ya, sobre todo en lo que es traumatología, o también cuando se hace una gastrectomía total. ya. Eh, ¿Qué función tiene? Porque si bien es cierto, es una analgesia, se ocupa como analgesia, pero ¿dentro de cuál entraría? Tú hablas en el fondo, usarlo endovenosa. Es que no lo ocupan endovenoso. La instilación se realiza cuando está de cierta forma, antes del cierre, Ya. se realiza como está la lidocaína en una jeringa y se irriga la zona. Ya. Esa es la Perdón, instalación, la perdón. irrigación de cierta forma. Ya. Entonces quiero saber en Mm, qué entra, porque yo sé obviamente que va a producir un bloqueo dentro de la zona y se ocupa como mm, analgesia, sí. pero ¿dentro de cuál entraría? Como de cuál. Porque no es una INES. Bueno. No, pues, claro, no, pues. No. No, lo que tú haces es que vas a producir una analgesia del fondo, ¿ya? Pero a nivel Es como más localizado. local, local, Sí, ¿ya? Incluso, mira, se usa, ya, como dices tú, al cierre, ¿cierto? ¿Ya? sí. Eh, En el fondo, ¿por qué lo usas tú? Porque eh, eh, tú vas a buscar lograr una anestesia local, ¿ya? Ujú. E incluso regional, ¿ya? Sin que tengas que recurrir a inyecciones directas, que ya sea en nervio o en tejido profundo, Ya. ¿cachai? O sea, no. A ver, tú vas a aplicar, ¿cierto? La cocaína directamente sobre qué? Una mucosa, una serosa o una cavidad corporal, ¿cierto? Ujú. Con eso tú vas a permitir que haya una absorción local, ¿ya? Permitiendo que haya un bloqueo de las terminaciones nerviosas Nerviosa. superficiales, pero superficiales. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso en el fondo, ¿qué vas a hacer? Vas a bloquear en sí los canales de sodio de la membrana de las terminaciones nerviosas, ¿ya? Por lo Ujú. tanto, se va a inhibir en el fondo la propagación del potencial de acción, ¿ya?
Por lo tanto, te va a producir una anestesia local, ¿cierto? ¿Ya? Superficial, lo que va a reducir también la respuesta nociceptiva y refleja en lo mismo, ¿ya? Y Ya. además, ¿ya? Además, como un combo en el fondo, va a tener efectos antiinflamatorios Ujú. con, con lo mismo. Por eso lo usan. Sí, es que lo vi mucho y es muy usado y tiene una muy buena recepción, al menos Sí, en el postquirúrgico. súper. Sí. ¿Me quedó clara la explicación? Súper claro, profesor. Sí. Excelente. Muchas gracias. De nada. Mira, incluso hace poco nosotros teníamos un paciente que se hizo una laceración en, fondo, en un miembro inferior a nivel del hombro, ¿ya? Aproximadamente. Y era, era un paciente súper complicado, ¿ya? No había caso. Para hacerle curaciones había que sedarlo muy fuerte, ¿ya? Súper fuerte. Entonces, que era, como había que hacerle curaciones todos los días, ya era casi impracticable porque no era mucha sedación. Entonces, justamente como dice usted, optamos por instilar lidocaína en la zona que había que hacer la curación, ¿ya? Y sabe que resultó súper bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, a veces ese, esa eliminación, ¿ya? De, de, ¿cómo se llama? La respuesta no susceptiva en el fondo ayuda muchísimo, mucho. Bien. Qué, qué- qué buena su pregunta. Muy bien. Profesor, también he visto que se hacen también estos tipos de bloqueo, que es la lidocaína con la Ujú. bupivacaína, pero va como directo, no sé si es en el nervio. Sí, es en el nervio, Sí. produce todo el bloqueo de la zona. Eso también es muy usado, pero también es Eh, como muy nuevo también en el tema de veterinario. Sí, yo por lo menos uso muchísimo los bloqueos regionales, muchísimo, ¿ya? Aunque tengamos una buena anestesia y anestesia general, yo uso muchísimo los bloqueos regionales. Y eso va en fondo, claro, va perineural, ¿cierto? Obviamente hay que saber bien dónde va el nervio para hacer el bloqueo, ¿cierto? Sí, de hecho lo hace el ¿Ya? anestesista. Justamente, el luz va a ser el anestesista, justamente. ¿Ya? Pero eso ayuda muchísimo, muchísimo. Ahora, si tú realmente no sabes cómo va el recorrido del nervio, por ejemplo, en un miembro, puedes hacer el típico, esta inyección en forma circular, ¿ya? En forma que bloquea todo el completo, pero, pero, pero se ve mucho más elegante que lo haga en el nervio, donde va el re- recorrido del nervio, ¿cierto? Ya, pues, profesor, gracias. De nada. Ya, entonces quedamos ya, venir contigo cantar, que le recomiendo que no lo use. Ya. ¿Qué otro detalle vamos a usar nosotros aquí también? ¿Ya? Que es un ayuno sólido, ya de 12 horas, por lo menos. ¿Ya? Examen clínico, físico, el típico evaluar mucosa, ¿cierto? Tiempo de llenado capilar, frecuencia cardíaca, respiratorio, el pulso, ¿ya? Y elegir bien el lugar para el derribo y para la recuperación. ¿Ya? Ejemplo, esto lo vimos, ¿ya? Para hacer una cirugía de corta duración, ¿cierto? Lo hacemos con sedación o con un anestésico silacina, ¿cierto? Esperamos 5 minutos, ketamina con clozapam, todo en la misma jeringa y dándome una duración de más o menos 20 a 25 minutos. Esto obviamente respetando el peso, el tiempo de administración, ¿cierto? Entre la droga y la dosis y con una duración
asegurada de al menos 20 minutos. De ser necesario, ¿cierto? Podemos reforzar, ¿ya? Con bolos de ketamina, ¿cierto? A la mitad de la dosis de inducción, ¿ya? A la mitad, o sea, 1,1 miligramos por kilo, ¿ya? Podemos dar hasta 3, 4 bolos, pero en general no es necesario, ¿ya? En general puede dar hasta uno. Por lo mismo, mantener siempre una vía abierta, ya que está lista para la inscripción de los medicamentos, ¿no? Eh, Acá, lo mismo en el fondo también podemos hacer la misma eh, dosis como de inducción, ¿ya? Y pues, podemos realizar un triple goteo, ¿ya? ¿Cierto? Con guaifenesin, ketamina y silacina, ¿ya? Terminado el goteo, la velocidad de recuperación va a variar dependiendo del tiempo de anestesia, ¿ya? El triple goteo es súper seguro también, ¿ya? Súper seguro, ¿ya? Y te da un poco más de, de tiempo en el caso que lo requieras, ¿ya? Eh, si me dieran a elegir, yo prefiero usar quizá unos polos de ketamina, porque no va a ser mucho el tiempo que tú te vas a demorar, ¿ya? No es mucho. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, súper bien. Monitoreo del caballo anestesiado. Con esto vamos a prevenir, ¿cierto? Complicaciones o alguna emergencia, ¿ya? Siempre los pacientes que están anestesiados con agentes inhalatorios son más propensos a sufrir complicaciones, ¿ya? Que los anestesiados con técnicas inyectables, o sea, con trío, ¿ya? También las complicaciones van a aumentar mucho más, ¿ya? En cirugías mayores a 2 horas, ¿ya? O sea, idealmente no nos tentamos más allá de 45 minutos, ¿ya? Así, hablo en terreno, ¿ya? Eh, Esto en el fondo lo que más se ha estudiado, sí, en todo caso, es en pequeños animales, ¿ah? Ya, no tanto en equinos porque, como les decía, esto tiene un estudio por lo menos no más allá de 15, 17 años, no es más allá. Entonces, son unas técnicas bastante nuevas, ¿ya? Em, ¿Cuáles son las claves, ya, que nosotros tenemos que tener claro para el monitoreo anestésico? Uno, o sea, otra vez, ¿ya? Los inhalatorios son en el fondo mayores efectos que los inyectables. Cirugías mayores a 2 horas pueden causar o aumentar riesgo de muerte, ¿ya? ¿En qué se enfocan los monitoreos acá? ¿Ya? En el sistema cardiovascular, respiratorio y sistema nervioso central, ya que van a ser los primeros en que se van a alterar y pueden poner en riesgo la vida de los pacientes, ¿ya? Uno, tenemos método físico, ¿ya? El examen físico tiene que ser permanente y va a incluir ¿qué? El tono muscular, reflejos, ¿ya? Especialmente movimiento y los reflejos del ojo. Eso es lo que primero vamos a tener ahí, ¿ya? ¿Cuál va a ser los signos físicos, ¿ya? De que estamos en un plano profundo anestésico, ¿ya? Uno, tono muscular, ¿cierto? Y el reflejo palpebral. Eso
para indicar profundidad. Reflejo corneal también. La posición del globo ocular, en que se va a ir hacia atrás cuando estamos en profundidad anestésica. ¿Ya? Lagrimeo o nistagmo, cuando se empieza ya a salir del plano anestésico. Deglución, también, movimiento de oreja, eso también nos puede indicar de que ahí ya se está saliendo del plano anestésico. ¿Ya? Y también el tono del esfínter anal. ¿Ya? Eso nos puede indicar de que se está perdiendo en el fondo la profundidad anestésica. Otro, respuesta al estímulo quirúrgico. ¿Ya? Ejemplo, si estamos haciendo una cirugía y estás tú, ejemplo, abriendo un tejido y aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? O la presión arterial, quiere decir que está en el fondo saliendo del plano anestésico. Entonces, eso también hay que irlo controlando, ¿ya? De todas maneras, si tenemos que aumenta su frecuencia cardíaca, ya, hay que inducirlo un poco más al plano anestésico. ¿Cuáles van a ser los signos oculares? ¿Ya? Nistagmo lateral, ¿ya? Lagrimeo y parpadeo, cuando no es estimulado el ojo, son signos que en forma frecuente vamos a ver los planos anestésicos superficiales. ¿Ya? Estos en el fondo van a ir desapareciendo a medida que estemos entrando más en un plano quirúrgico, ¿ya? Se van a ir per- perdiendo. Una reducción, ¿cierto?, de los reflejos que mencionamos recién puede ser usado como índice, ¿cierto?, para el comienzo de los efectos del plano anestésico, tanto a nivel de anestesia inhalatoria o vía paren- parenteral, ¿ya? El reflejo palpebral está, está muy re- reprimido e incluso puede estar ausente en algunos planos quirúrgicos, ¿ya? En algunos pacientes. El reflejo corneal, ¿ya?, debe estar siempre presente, ¿ya? La ausencia, eh, la ausencia de esto nos va a implicar que hay un exceso en el plano anestésico, ¿ya? Y hay una gran represión del sistema nervioso central, tanto en anestesia inhalatoria como en TIVA, ¿ya? Este, este estímulo, que ustedes lo deben conocer, en el fondo, ¿ya? Es una respuesta involuntaria que consiste cuando se toca la córnea suavemente, ¿ya? Va a haber un cierre del párpado, ¿ya? Con esto, en el fondo, su función es proteger, ¿cierto?, el globo ocular, ¿ya? Pero cuando este se pierde, quiere decir que, que- que hay una depresión ya del sistema nervioso central. Aquí hay un, ¿cómo se llama? Cuadro, ¿ya? Que ustedes pueden ver más o menos los planos anestésicos, ¿ya? Para ver plano uno, superficial, plano 2, medio profundo, profundo en el fondo, y ya cuando hay una sobredosis, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta eh, el- dentro del estudio. Acá, ¿cómo vamos a monitorear el sistema cardiovascular? Primero, ya las técnicas más básicas, que va a ser frecuencia cardíaca, ¿cierto? Lo otro que les decía yo, que es importante, color de las mucosas, tiempo del llenado capilar, súper importante,
y la calidad y la fuerza del pulso. Ahora vamos a otra técnica que puede ser medir presión arterial, electrocardiograma, pero con las técnicas básicas nosotros ya podemos inf- in- inferir o podemos monitorear el sistema nervioso central, sistema circulatorio, de todas maneras. ¿Ya? La presión, ¿ya? Presión arterial. Esta en general no la vamos a medir mucho en anestesia a campo, ¿ya? Debido a que son procedimientos más cortos, ¿ya? Y el plano anestésico en general es más superficial, ¿ya? Los anestésicos inhalatorios, ¿ya? Van a producir un impacto en la presión arterial más fuerte en equinos que en otras especies, ¿ya? Esta hipotensión es la causa más común, como lo expresé al principio yo, de miopatía y neuropatía que van a estar relacionadas con la anestesia, ¿ya? Esta hipotensión. Debe mantenerse, ¿ya? Una presión arterial de más o menos 70 miligramos de mercurio para o con el fin de prevenir o evitar que se produzcan ciertas miopatías o neuropatías, ¿cierto? Pueden medirse por métodos invasivos o no invasivos, ¿ya? Ya sea por Doppler, por ejemplo, o acelerómetro. Y invasivo, en el fondo, mide una presión con un catéter intraarterial. En general se puede usar la arteria facial, transversa o las arterias metatarsianas, por ejemplo, ¿ya? Pero en general lo puedes hacer con, con estos métodos más invasivos, ¿ya? El electro, ¿ya? Electrocardiograma. Lo, lo vas a utilizar para evaluar la actividad eléctrica del corazón, ¿ya? Es fácil de usar en el fondo, te da buena información so- sobre la actividad eléctrica, ¿ya? Pero no aporta información sobre la actividad mecánica. Entonces, no te reemplaza tampoco al hacer una auscultación. No lo va a reemplazar. Y por ejemplo, tenemos otro cuadro, ¿ya? Tenemos va va a haber en el fondo con ciertos parámetros, ¿ya? En un caballo despierto con otro anestesiado, ¿ya? Entonces, ahí vamos para que vean algunas diferencias. Y también cómo están las frecuencias, ¿ya? Cardíaca, respiratoria, presión de CO2, posición del ojo también, ¿ya? En un plano muy superficial, o en un plano adecuado y en un plano muy profundo, ¿ya? Así que hay que lo consideren ahí también. Ya, niños, eh, espero les haya servido a toda la clase, ¿ya? No es muy común que vean algún dato sobre anestesia en equino, ¿ya? Así que mucho cariño se la hizo para que tuvieran alguna noción, Súper, ¿ya? Doc. Gracias. Se agradece. ¿Ya? Espero les haya servido. Cualquier consulta, estoy para ustedes, ¿ya? Cualquier cosa. Súper, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Listo, cuídense mucho. Pa- Igual. El, Chao, el profe. Chao. próximo lunes sí vemos sin falta lo del Detalle. práctico, Ok. ¿ya? ¿Ya? Ya, Ahí sí. profe. Saludos, que estén muy bien. Chao, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profesor.
Chao, está muy bien.